funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy un episodio se viene, semana del Gran Premio de Miami, pero como ya lo saben, nos encanta también contar historias y hoy por eso está con nosotros Dalia Ramos, que es una ingeniera mexicana, orgullosamente mexicana, que trabaja en Alpine desde el 2021. Es la jefa de la división de ensamblaje y pruebas de monoplazas de la escudería y es la única mujer en Fórmula Uno en ese cargo. Nació en la Ciudad de México. Estudió ingeniería mecatrónica en el TEC de Monterrey y está aquí para contarnos justamente toda su historia, todo su andar hasta llegar a la máxima categoría. Es una mujer que a mí su historia me inspira muchísimo y estoy segura que a muchos de ustedes también los va a inspirar. Así que, Dalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Giselle, pues muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes, muy contenta. La verdad es que es un podcast que me gusta mucho y ahorita que mencionas que soy la única mujer en este puesto, la verdad es que sí, obviamente pues sabemos 10 en el mundo que estamos a cargo del ensamblaje y las pruebas, lo que es R&D, pero sí hay muy pocas mujeres. Cuando llegué aquí, me acuerdo que mi colega me dijo, yo no he visto muchas mujeres en operaciones. Bueno, no he visto muchas mujeres en tu puesto. Bueno, de hecho creo que eres la primera mujer que yo jamás he conocido en toda mi carrera en Fórmula Uno en este puesto y me pareció algo muy interesante porque yo no sabía que era una industria dominada por el género masculino y demás, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Entonces, sí, bastante padre y bastante orgullosa. Y si podríamos empezar que nos explicaras de qué se trata tu puesto, o sea, cuál es la función de la jefa de división de ensamblaje y pruebas de Fórmula Uno, que en inglés es Build and Test. Sí, pues básicamente estoy a cargo de todo el ensamblaje final y las pruebas mecánicas que se le hacen a todos los componentes del carro antes de que los entreguemos en la pista. Lo único que no tengo a mi cargo es la unidad de potencia, la máquina, que en estos momentos todavía se hace en Francia, pero todo lo demás, componentes internos, caja de velocidades, sistema de gasolina, toda la suspensión y demás, yo tengo un equipo que se encarga de hacer todo el ensamblaje final. Después lo pasamos a las pruebas mecánicas, que es básicamente lo que solía llamarse como R&D. También tenemos toda la homologación con la FIA del chasis, los alerones, las estructuras de choque y demás. Y terminamos de ensamblar. Tengo un par de chicos también en el Race Team, que son los especialistas en la parte hidráulica y en la parte de la caja de velocidades, que cuidan de nuestros componentes. Y también tengo un equipo pequeño que se encarga de mandar todo a la pista y sobre todo ellos entran mucho donde es servicio, reparación y mantenimiento, estar en contacto con la gente en la pista y asegurarnos que todo regresa a tiempo para que hagamos cualquier cosa que se le tenga que hacer aquí en la fábrica y volverlo a mandar. Entonces es como la interfase entre el carro en la fábrica y la pista. Dalia, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Tengo dos preguntas para hacerte de entrada. Primero, a propósito de lo que recién nos contabas, quería saber cuánta gente tenés a cargo en ese puesto. Y por otro lado, ¿cómo has hecho para llegar ahí, ¿no? Porque la verdad que sos muy joven, es una responsabilidad enorme, te debe gustar mucho la adrenalina, como a todos los que nos gusta el Sí. automovilismo, y ese puesto debe tener un poco de eso también, ¿no? Sí, bastante. Mi departamento es de 50 personas. Está dividido en, digamos, lo dividí en tres áreas. Tengo tres gerentes que me reportan directamente y luego abajo de ellos cada quien tiene dos áreas a su cargo. Entonces son 6 áreas, pero como son áreas bastante especialistas, ¿no? Por ejemplo, los chicos que se dedican a armar la caja de velocidades, pues es algo que todavía como que tiene mucha artesanía y tiene mucho nivel de detalle y demás. Entonces son departamentos relativamente pequeños, pero con mucha complejidad técnica. Y bueno, ¿cómo fue que llegué aquí? Yo creo que una de las cosas, ahorita de hecho que decían que somos latinos y demás, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es que cuando yo apliqué a este puesto, sí tuve muchas dudas y sí me pareció como que, bueno, no sé si me lo vayan a dar y demás, pero no era consciente de lo difícil y de lo cerrado que era el nicho de trabajar dentro de la Fórmula Uno. Creo que si hubiera sido consciente me hubiera asustado mucho más, pero en ese momento fue como que
fue el puesto que realmente tenía lo que yo quería hacer, o sea, era el reto técnico, el reto de manejar un grupo operacional grande y era también el equipo se estaba reinventando, querían a alguien que trajera mejoras, que pudiera como hacer esa transición, esa transformación y yo tenía muchas ganas de un puesto donde pudiera dejar mi huella y quería trabajar con un producto que fuera, siempre había querido trabajar con automóviles y del deporte y demás. Entonces, como que fue eso lo que me capturó, ¿no? Yo hice mi carrera de ingeniería mecatrónica en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Después entré a trabajar a Procter Gamble en la Ciudad de México. Estuve ahí en una planta de manufactura casi 3 años y me salí para venir a hacer mi maestría en ingeniería de manufactura y gestión en la Universidad de Nottingham. Y después de eso, la verdad es que no sabía como que hacia dónde iba a ir. Eh, y apliqué a un programa en Rolls-Royce en el área aeroespacial, haciendo turbinas para aviones comerciales. Me llamó mucho la atención, fue un poquito difícil porque en ese momento era empezar mi carrera desde cero. Cuando yo salí de Procter ya tenía una promoción a un puesto gerencial y me tocó empezar desde cero en Rolls-Royce, sobre todo por cuestiones de visa y demás, pero me llamó mucho la atención porque era una industria nueva, era una industria, turbinas para aviones también súper interesante y era la oportunidad de estar viajando, de estar en diferentes países, diferentes puestos. Entonces entré allí, la verdad es que me fue muy bien, de inmediato me pusieron en un programa de alto potencial y empecé como un programa para acelerar mi carrera. Y con la pandemia fue que pues empecé a buscar otras opciones porque estaba a cargo de las plantas de reparación y mantenimiento para las turbinas que Rolls-Royce tenía alrededor del mundo. Entonces, pues los aviones dejaron de volar y inclusive algunas plantas se cerraron. Entonces empezó a ser un poquito difícil la seguridad de conservar nuestro trabajo en esa industria. Y fue cuando empecé a buscar por algo nuevo. Siempre había estado coqueteando con los automóviles, siempre había estado coqueteando con automóviles de competencia, de lujo, cosas así. Y bueno, creo que fue el momento en el que Alpine estaba, de hecho, estaba cambiando el nombre de Renault, Alpine, reestructura y demás. Y honestamente vi el trabajo en LinkedIn, me llamó mucho la atención y pensé, eso es lo que quiero. Y pues aquí estoy. Ojo a eso, ¿eh? Porque muchos nos escriben de cómo puedo llegar. Bueno, hasta en las plataformas más sencillas, por decirlo de alguna forma, pueden encontrar Sí, grandes oportunidades, ¿no? Entonces, eh, tomen nota de LinkedIn. Ahí muchas veces los equipos ponen literalmente, ¿no? Abren las oportunidades que están buscando para personas de todo el mundo. sí, Em, completamente. Mencionabas que tienes, bueno, a gerentes que te reportan. Y escuchaba o supe que hubo una anécdota de un gerente que te dijo, yo no le reporto a mujeres, ¿no? Y se fue. Ay, ¿Cuál ha sí, sido el reto, el sí. mayor reto al que te has enfrentado? No sé si haya sido ese de recibir ese tipo de comentarios o cuál ha sido. Y si nos La puedes verdad contar esa es historia que también, claro. sí, claro, ha sido un reto bastante interesante. Cuando yo llegué, mi jefe, él estaba muy nervioso porque me decía, es que sí te va a gustar porque son puros hombres. Y yo decía, pues siempre he estado pues trabajando con puros hombres, ¿por qué estás tan nervioso? Tranquilo. Pero la verdad es que cuando llegué, sí me fui para atrás. O sea, sí es mucho o era mucho menos diverso y está como que menos, pues al final de cuentas es una industria mucho más pequeña, ¿no? Son compañías pues pequeñas. Entonces, y también ha sido un nicho en donde se ha preservado mucho las relaciones, el networking y demás. Entonces, sí, sí fue como un poquito en shock cuando llegué. Pero sí, estaban los tres gerentes a mi cargo. El primero renunció casi de inmediato y fue muy abierto con eso. Él dijo, yo no le voy a reportar a una mujer que aparte no sabe lo que hace. Cuando yo tomé este puesto yo tenía 33 años, entonces aparte era la más chiquita. Y él, o sea, él dijo, yo llevo haciendo esto 18 años, ella no tiene ni idea de lo que es Fórmula Uno, nunca ha trabajado aquí, no lo acepto. Me dio su renuncia de inmediato. Y fue difícil porque justo él estaba a cargo de toda la parte de desarrollo y homologación en vistas a la temporada del 2022, que fue el último gran cambio de regulaciones que hubo. Fue difícil porque me tocó meterme a fondo, ahora sí que subirse las mangas y meterme a fondo, pero yo creo que eso fue como demasiado directo y demasiado, ok, Dalia, pues tienes el problema enfrente,
involúcrate, resuélvelo. Yo creo que lo más difícil fue otro de los gerentes que no renunció, porque los dos habían aplicado al puesto Mm. eh, y el otro, el que se quedó, estaba muy dolido por eso y él me hizo la vida muy difícil, él y uno de los líderes que estaba abajo de él, y él me lo dijo desde el principio, o sea, me acuerdo que me vio de arriba abajo y me dijo, mira, Dalia, eres una chica muy guapa, pero pues como para salir contigo un sábado en la noche, yo estoy seguro que me la pasaría increíble, pero como para que seas mi jefa, pues la neta no, pero no se iba. Entonces él empezó a tratar de aliarse con otras personas que llevaban mucho tiempo aquí y pues a no hacer caso y ahora sí que antidalia, ¿no? Entonces sí fue un proceso difícil porque por dónde empiezo, ¿no? Y cómo deshago esto. Afortunadamente mi jefe y mi mentor me apoyaron mucho, pero sí hubo un momento en que inclusive el team principal se involucró y tuve que pararme en su oficina y decirle o me respetan o me apoyan o me voy, porque no es posible que lo que ustedes quieran es mejorar, cambiar y transformar con la misma mentalidad, con la misma gente y diciéndonos a las personas como yo que no lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve el apoyo, pero yo creo que ese fue el reto más grande porque cuando tienes eso constantemente y es poco a poquito y a lo mejor como que no es tan directo, es cuando se convierte en un problema más grande, ¿no? Y que también va afectando la confianza en uno mismo. Pero bueno, ahora tengo un equipo al cual quiero mucho, en el cual confío mucho y nos apoyamos mucho. Me dieron Bueno, hasta ganas de llorar, ¿eh? Te lo digo sí, porque obviamente entiendo el sentimiento, lo comparto, de tener que estar en esa situación y salir avante y demostrar que no solo es una cara bonita, 100%. sí, bueno, Sí, Felicidades es por un eso. tema, ¿no? A veces no solo es una cuestión de género, ¿no? Muchas veces en determinados lugares uno trata de abrirse puertas y hay gente que hace todo lo posible para que no lo logres, ¿no? Pero bueno, forma parte sí, de caminar y evidentemente vas cumpliendo tus objetivos, pero además yo me imagino que cuando uno o en tu caso, has pensado en el desafío de este puesto tan importante y de tanta responsabilidad con tanta gente a cargo, estás más concentrado en los desafíos estrictamente laborales y en todas las cuestiones técnicas y demás que uno tiene que encarar y no tanto en las personales, ¿no? Más allá de que se van presentando en el mm. camino. Es como no permitiste que sea un freno, pero en algún momento sí son frenos, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y es todo un reto, ¿eh? Y de hecho, ahorita que dices, eh, a mí hay veces que me han preguntado, ¿y tú crees que es porque eres mujer o porque eres latina o porque eres más joven? Y es como, ¿y Mm. cuál de esos va a ser? Porque también, vaya, se está abriendo más a la diversidad, pero por ejemplo, en el área operacional, están llegando personas de otros países, pero más en el área de ingeniería, que es donde tienes gente que a lo mejor se acaba de graduar o vienen de universidades y demás, pero en el área operacional, pues que es una cuestión un poquito más técnica, es un poquito más de la gente que ha aprendido oficios y demás, pues la diversidad es muy escasa. O sea, es inclusive la región de la que vienen del país, es mucho la región de Motorsports que está cerca de Silverstone y es un radio muy pequeño, ¿no? Pero sí, sí tienes razón, sí es como hay un balance y la verdad es que lo voy a decir porque es algo que últimamente he reflexionado mucho y me ha servido mucho reflexionarlo, pero sí he llegado a pensar con todas las, vamos a decir, desafíos que me ha tocado resolver y en todas las cosas que he tenido que poner mi energía, aún así he hecho un buen trabajo. Y si no hubiese tenido que romper todo eso, pues ¿dónde estaría, no? Sin haber tenido que poner mi energía en todas esas cosas y haber podido solamente enfocarme en resolver cuestiones técnicas o problemas técnicos, ¿no? Es parte de lo que hay que Lo hacer y, importante de no bajar los brazos, ¿no? no, no, jamás, Oye, claro. Dalia, ya mencionabas un poco de esta diversidad de distintos países y también de las mujeres. ¿Qué crees que haga falta para que más mujeres o más latinos o
crezca esta diversidad en Fórmula Uno y a su vez, ¿cómo has visto, más enfocado en la parte de la mujer, la inclusión de cada vez más mujeres en Fórmula Uno? Si bien nos falta todavía llegar a esa piloto, ¿no? Que pueda estar Sí. rodando con los hombres, pero ¿cómo has visto la inclusión de las mujeres? Sí, definitivamente ha avanzado mucho. Cuando yo llegué éramos 11% mujeres, ahorita estamos alrededor del 13% en Alpine, que es más o menos lo que tienen las demás escuderías. Sí se ha avanzado y sí se han puesto muchos esfuerzos al respecto, pero por ejemplo, sabemos que todo este rollo de diversidad e inclusión empezó por ahí del 2017 con Hamilton, Liberty Media y demás, que la verdad es que si lo comparas con otras industrias, pues es como demasiado tarde, ¿no? Otras industrias empezaron hace muchos años. Y yo creo que son dos cosas, es el trabajo que estamos haciendo hacia afuera y es el trabajo que estamos haciendo hacia adentro. Hacia afuera creo que la representación es algo bastante importante porque, por ejemplo, en todos los puestos que yo he reclutado, solamente ha habido candidatas mujeres en los puestos de entrada para aprendices o para interns o puestos junior, cosas así, son donde están llegando mujeres y las chicas que llegan desbancan por completo. O sea, si hay una mujer en un grupo de 10, casi 100% que la chava es la que a todos les va a encantar porque yo creo que quizás tenemos que aprender a desafiar más cosas y por lo tanto, pues las habilidades que ofrecemos pues son más amplias, ¿no? Entonces, eso la verdad es que ha funcionado bastante bien, pero ya cuando estás hablando de puestos técnicos un poquito más especializados o gerenciales o de líderes, hay cero candidatas mujeres, ¿no? Y yo creo que es el hecho de que pues no empezaron hace 10, 15 años en esta industria, ¿no? De tomar un rumbo diferente, pero también es el hecho de que cómo vamos a creer que esto está hecho para nosotras si no vemos a otras mujeres allí, ¿no? Y a mí me pasó cuando yo apliqué que yo sabía de la reestructura, sabía que mi colega me iba a pasar el puesto y demás, y yo estaba investigando por internet, YouTube y demás, y yo decía, yo no puedo hacer eso, es que velos, o sea, obvio esos hombres saben todo, obvio tienen años de experiencia, obvio, obvio, y ya después dije, bueno, no significa que yo no pueda hacerlo, ¿no? Y creo que es por un lado eso, y por otro lado es educar a la gente que ya está dentro, ¿no? Es trabajar por la gente que ya está dentro y también enseñar a los que están adentro y decir, las cosas están cambiando. Creo que por muchos años ha sido un nicho muy, muy cerrado y les ha costado mucho trabajo abrirse a la gente que viene de fuera de la industria, ¿no? Porque creen que no tenemos nada que ofrecer. Y es como educar y decir, a ver, ok, Fórmula Uno sí, es el pinnacle of the motorsports, pero eso no quiere decir que no haya otras industrias de las cuales aprender o gente que traiga ideas nuevas y que también ya tenemos que ponernos al día con eso, ¿no? Entonces también es como que educar a la gente adentro un poquito en eso. Dalia, para que entendamos los que estamos no tan metidos en cuestiones de lo difícil que es la ingeniería y los detalles de un auto de Fórmula Uno y de todo lo que hay que atender, ¿no? Es una complejidad realmente importante. ¿Qué es lo más complejo desde tu punto de vista y desde tu rol que debes encarar en el día a día en una actividad que permanentemente debe superarse, ¿no? Que nunca hay que conformarse con lo que uno logró, sino siempre hay que ir por más y siempre buscar la perfección, como suele pasar en la Fórmula Uno, porque eso es lo que da después los resultados, ¿no? ¿Qué es lo más complejo de encarar en tu tarea diaria? Sí, yo creo que es el ritmo tan rápido al cual tenemos que ir. El hecho de que siempre estemos trabajando con prototipos y siempre es como que no funcionó esto, cámbialo, rediseña y demás. Y es tan rápido que es difícil detenerte a aprender. Es difícil detenerte a perfeccionar lo que estás haciendo porque ya cambió, porque ya tienes la siguiente iteración, porque entonces eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo también entender viniendo de la industria aeroespacial, donde el desarrollo del diseño tarda años y el ensamblaje tarda años y yo podía decir, no estoy feliz con esta turbina, se detiene todo, inclusive había veces que tenía que hablar al chief engineer y decir,
yo creo que tenemos que avisar a las aerolíneas que están ahorita volando con la turbina, ¿no? Se detiene todo y aquí no puedes hacer eso. Aquí es como que tienes que correr en la pista y se tiene que enviar ahorita y entonces como que ese aprendizaje a veces es difícil porque cuando querías como que hacer el deployment y entenderlo y enseñar al equipo y demás, ya estás en lo siguiente y en lo siguiente y en lo siguiente. Entonces, creo que ese es el mayor reto que tiene que ser tan rápido y bien. Oye, dale, y hablando ya más justo del equipo, te ha tocado además vivir toda esa transformación, ¿no? O sea, ahorita Alpine lo que está buscando es ser como ese mejor del resto, ¿no? Poder se mantener en esa media tabla, pero a ver, pasó de tener, y supongo que al team principal que te referías era Otmar, o cuando estaba Otmar Sofnayer, entonces, bueno, él, después llegó Bruno Faman, ahora Oliver Oaks, la llegada también de Flavio Briatore, el tema de David Sánchez, ¿no? Ha habido toda una reestructura que los ha llevado a tener momentos muy, muy complicados, como fue, por ejemplo, el inicio del año pasado, ¿no? Que dieron la vuelta y terminaron con ese doble podio en Brasil y con buenos resultados. Ahora Pierre en estas carreras también ha dado buenos, pero ha sido toda una reestructura para poder llegar ahí. Supongo que en tu división, ¿no? En tu trabajo, pues es parte de todo este esfuerzo, ¿no? De la prueba y error, de poder llegar a encontrar soluciones, como le dices, rápidas que sirvan al equipo y que puedan llevarlos a donde pertenecen. ¿Cómo ha sido toda esta reestructura? ¿Qué tanto lo ves que ha beneficiado y hacia dónde van, ¿no? Y cómo lo han trabajado. La verdad es que sí, y ha sido bastante interesante. Yo he aprendido muchísimo, pero la verdad es que no ha sido fácil, porque inclusive cuando yo llegué todavía me tocó Marcin, ya después Otmar, que fue quizás, bueno, sí, no sé quién duró más, pero llegó después Otmar, Bruno, ahora con Oli. Yo ahorita estoy reportando directamente con Oli y la verdad es que sí es muy interesante ver cómo cada uno de ellos tiene un approach diferente y las decisiones que toman, cuando estás de acuerdo con las decisiones, cuando no estás de acuerdo. El año pasado, por ejemplo, yo tuve un año bastante difícil porque eh, fue un año que empezó, como dices, muy mal, la temporada empezó muy mal. Y yo, a mí, quien me trajo aquí era el director de operaciones, mi jefe, que él había sido director técnico 2005-2006. Él era la mente maestra detrás de esas máquinas. Sí, entonces yo le tenía una admiración, respeto, confianza, bueno, todo. O sea, yo tenía todo, yo sentía todo el respaldo del mundo con él y mi mentor era el director técnico. Entonces, cuando empieza la temporada y sale tan mal, el director técnico me dice, Dalia, pues te tengo que dejar, yo ya me voy, bye. Y a los pocos meses corren a mi jefe de una manera súper brutal, casi enfrente de mí y demás. Y de repente fue como, ok, Mm. y mientras tienes que mantener al departamento estable y decirles, todo está bien, no se preocupen, nosotros seguimos andando, ustedes no se distraigan y demás. Y era como, wow, ¿cómo voy a hacer todo esto, no? Pero la verdad es que las decisiones que se han tomado después de eso han sido decisiones con las cuales entiendo y estoy de acuerdo, entonces eso lo hace mucho más fácil porque cuando ves que, ok, a lo mejor no me gusta mucho cómo se hizo o demás, pero cuando las entiendes y estás de acuerdo, creo que significa que vas en buen camino, ¿no? La llegada de David ha sido súper padre porque creo que desde el principio nos demostró a todos esto es lo que quiero hacer, esto es lo que podemos lograr siendo realistas, pero este es el camino que vamos a seguir y demás. Y la verdad es que nos ha dado muchísima confianza. Entonces, se siente bien, se siente muy positivo. Oli decidió que ya no va a haber un nivel entre, digamos, estaba Oli, luego los directores, luego mi nivel, quitó el nivel de directores en el área de operaciones. Entonces, también nos toca trabajar mucho con él y es alguien que le gusta involucrarse, es alguien que le gusta asegurarse de que la gente va a estar bien, inclusive conocer a la gente por su nombre y ese tipo de cosas. Entonces, eso siempre habla bien de un líder, ¿no? Eso siempre te da confianza en un líder. Y bueno, pues esperemos que siga todo subiendo y que siga todo avanzando, a pesar de que no ha sido nada fácil. Por la responsabilidad que nos cuentas y todo lo que haces, uno entiende que tu trabajo está más abocado en el día a día. Lo que quería preguntarte es, ¿cuánto
de tu tiempo de trabajo está abocado a 2025, a lo que pasa hoy, y cuánto a lo que pasará en 2026, que viene una Fórmula Uno totalmente diferente, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ahorita ya es 50-50, ¿eh? Y trato de enfocarme mucho en 2026 porque realmente está a la vuelta de la esquina y el 2025 pues nos ha recibido con un montón de cosas no planeadas y emergencias y Mm, todo ese tipo de cosas. Entonces, algo que yo me doy cuenta es que mi equipo, a ver, para estar aquí, como decías hace rato, es la adrenalina, es lo que nos mueve, ¿no? Y una crisis es como así emocionante y tentadora y todos queremos ir y resolverlo, ¿no? Entonces, afortunadamente tengo un equipo que no duda ni 5 segundos en saltar a la crisis y ponerle todo el trabajo y las horas que sean necesarias, pero eso también significa que a veces se pueden enfocar mucho en eso y cuando decimos, oigan, ¿dónde está la caja del 2026? Además, es como falta mucho, ahorita hay que, no, 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 a ver, espérense. Alguien tiene que estar trabajando en esto. Entonces, mm. sí me toca mucho tener que jalarlos de regreso y trabajar con los otros líderes para asegurarnos de que alguien está trabajando en el 2026, porque literal está a la vuelta de la esquina y sabemos que el tiempo se va volando. Entonces, sí me toca mucho resistir la tentación de meterme muy a fondo con los problemas que tenemos ahorita, que está pasando, que si chocamos y demás, y tratar de enfocarme en el futuro. De todas maneras, sé que mi equipo, confío mucho en ellos van a resolver los problemas del choque y tratar de estar la mayor parte del tiempo posible en la temporada del 26. Oye, Dalia, a ver, vamos a poner un escenario, ¿no? Pon tú, quiero saber cómo funciona el que si tienen un accidente, ¿no? Y entonces tienen que ver, vamos a poner el alerón como ejemplo, ¿no? El alerón delantero. Y entonces, en distintas circunstancias. Una, si de repente, pues a lo mejor ya no tienen ese spare o ese extra, ¿cómo es el proceso de se puede enviar, no se puede enviar, entran en el límite del presupuesto o no? O también, por ejemplo, yo me acuerdo mucho el año pasado que sucedió con Red Bull, pero bueno, lo pongo como ejemplo, cuando llegaron a Las Vegas, que ellos llevaban el mismo alerón que llevaron en Monza y que la gente decía, ¿cómo es posible, no? Que no hayan hecho otro alerón y demás, y era como, bueno, pues es que este es el que hay para este tipo de pistas y es el que hay, o sea, porque no hay más, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en un día a día ese tipo de cuestiones y cómo las manejan en este momento de crisis, de entender qué es lo que va a hacer o si hay algún error, cómo, o sea, o se dan cuenta, por ejemplo, en la práctica uno que este piso nuevo que trajimos no nos está dando lo que esperábamos. ¿Cómo se reaccionan en estos? Digo, son diversos casos y obviamente hay un millón que te deben de pasar cada fin de semana, pero ¿cómo responden ante ellos? Sí, es un estar como que operando todo el tiempo en la línea delgada de como que el riesgo que aceptas, ¿no? Casi, casi en donde va a ser una catástrofe y apenas donde puedes salir del paso, porque con cost cap, obviamente, pues ahora es más difícil, no puedes tener spares infinitas, ¿no? Refacciones infinitas, entonces tenemos algo que se llaman minimum quantities y race quantities, ¿no? El race quantities es lo ideal, digamos, alerones, ¿no? Voy a decir un número, pues queremos idealmente siempre tener 6, pero mínimo tiene que haber 4, ¿no? Entonces siempre es jugar con ese threshold. Y también tenemos planeados los desarrollos que se van a hacer durante la temporada. Y sí es cierto que hay partes que, bueno, todo lo que sea high downforce se va a utilizar el mismo alerón o lo que son low downforce o cosas así, ¿no? Entonces, como que tienes ese plan de cuál es tu stock y cuál es el desarrollo que se va a hacer. Entonces, si sabes que viene un desarrollo, a lo mejor ya no rellenas el stock. Si se dañó algo, a menos que ya de plano esté súper abajo del límite mínimo, pero sí depende, por ejemplo, si es un triple header y pasa algo en la primera carrera, sí nos toca reaccionar súper rápido en la fábrica y nos toca, porque como te decía, no quieres tener extras, no quieres tener tantos extras, porque siempre vas a decir, es que en vez de tener esos dos extras, podría estar haciendo un desarrollo de un nuevo piso. Entonces, pues como que es el trade, ¿no? También mucho pensar en los lead times, porque también si es algo que
lleva, no sé, 6 meses, pues a lo mejor si quieres invertirle más a los extras. Si lo sacas en una semana, pues no le inviertes y si algo pasa, pues rápido te pones a hacer otro, ¿no? Entonces es como que estar haciendo ese trading todos los días y la verdad es que cambia, o sea, de verdad en una semana cambia muchísimo. Decimos algo el lunes, el martes, el miércoles que llegan al garage y empiezan a hacer car build y demás, el jueves como que ya no nos gustó, entonces ya empezamos a cambiar de opinión y el viernes, ¡pum!, cambien todo, ¿no? Y se va a hacer algo diferente. Entonces, pues sí, es ese manejar el balance entre lo mínimo que quieres tener y cuánto te vas a tardar en reaccionar y qué tanto falta para que ya llegues el nuevo y digas, ¿sabes qué? La próxima semana tenemos el nuevo alerón, nos arriesgamos. Ya, si lo peor pasa, significa que no vamos a tener refacciones, pero nos la jugamos, ¿no? Entonces siempre alguien tiene que tomar esa decisión. ¿Tú eres la que pasa la lista de precios de todo lo que costó, lo que se rompió, no? No, la verdad es que yo soy la que tiene que estar diciendo, no te fijes en el precio, no lo compras. Es que necesitamos más. Yo soy la que tiene que estar peleando con sí, con los chicos que están a cargo de todo lo de los costos. Tengo una consulta más que tiene que ver más con lo personal, Dalia, porque uno dice una función tan importante, tanta responsabilidad, tantas cosas que debe haber ahí por resolver. ¿Hay tiempo para la vida personal de Dalia o no? Porque yo digo, esta mujer no tiene tiempo ni para dormir con todo lo que tiene que hacer. La verdad es que es difícil, es un reto, pero sí trato de hacer tiempo, sí trato me encanta llegar todos los días al gimnasio y la verdad es que creo que es mi coping mechanism con todo el estrés y todo lo que pasa. De verdad que si me lo salto, llego a la casa y no desconecto. O sea, llego a la casa y es como, pues ya mejor me pongo a trabajar. Tengo una hora y no tengo sueño y sigo estresada y sigo pensando. Entonces, sí trato de salirme aunque sea tarde, pero pasar aunque sea media hora al gimnasio y dejar como que todo allí. Y los fines de semana, pues lo más que puedo también desconectar y atender eso. Descanso muy poco, sí es cierto, siempre estoy de un lado para otro. Los lunes siempre llego súper cansada porque trato de, o sea, aprovechar cada minuto de la vida, pero pues es eso o no tener una vida personal, ¿no? Y Entonces sí encima trato Fórmula de. Latina te pone a grabar el lunes. No, bueno. Está bien porque empiezo con un buen tono la semana, entonces es Bien. como que sí, me da la motivación y ya para el resto de la semana. Oye, Dalia, ya para ir cerrando, ¿qué podemos esperar de Alpine este año, ¿no? Como te decía, bueno, hemos visto esos destellos, obviamente sobre todo de Pierre, porque pues tiene toda esa experiencia de que lleva muchos años en el equipo, ya continúa en esta adaptación, pero ¿qué podemos esperar de Alpine? ¿O cuáles son los planes de Alpine para este año? Yo creo que se vienen cosas buenas. Ahora, donde tenemos que ser también como muy realistas es que pues no tenemos la mejor unidad de potencia. Entonces, estamos haciendo lo mejor que podemos para el carro, tenemos buenos planes para desarrollar el carro siempre y cuando no sigamos chocando. Pero al final, pues el carro tiene un límite este año, ¿no? Y yo creo que ese potencial va a estar un poquito mejor el próximo año. Yo tengo mucha confianza en el trabajo que se está haciendo. Pierre, pues es alguien que conocemos su talento y bueno, ojalá que Jack pueda sentarse pronto porque la verdad es que Jack es alguien veloz que ha hecho buen papel en la academia y en otras categorías, entonces pues también necesita ese tiempo, ¿no? Para sentarse. Lo que yo veo desde donde yo estoy parada, he disfrutado mucho trabajar con David Sánchez, con Oli. Flavio, también ya tuve la oportunidad de conocerlo y a pesar de que quizás es un poquito más de la antigua escuela, pero también tiene la mentalidad correcta, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que dar buenos resultados. Yo creo que toda la gente está como que está dispuesta a hacer lo que sea, ¿no? Solo necesitamos empezar a tener un poquito de mejor suerte. Pero creo que se ve positivo y te repito, lo que hemos visto hasta ahora de la colaboración entre David y Oli ha sido bastante buena, entonces espero que eso siga dando frutos. Bueno, yo prometí no preguntar por Colapinto para no ponerte en un compromiso. Acá en la Argentina estamos todos esperando su Sí, oportunidad, así que no lo puedo evitar. No sé si lo conoces o no lo conoces, pero
No he Acá hay tenido la mucho. oportunidad. Sí, yo lo sé, y la verdad es que, bueno, a mí en lo personal me dio mucho gusto cuando firmamos con él, porque claro que, a ver, yo sé que como latina, pues yo sé que es alguien que atrae mucho al mercado latino, inclusive hasta patrocinadores, ¿no? Ya de repente me dicen aquí en la fábrica, oye, no sabíamos que Mercado Libre es gigante en Latinoamérica. Yo recuerdo Mercado Libre desde antes de Amazon, o Claro. sea, según yo, en México lo usábamos antes que Amazon. ¿Cómo no sabían de eso, no? Y creo que es alguien que, pues, que jala mucha gente, ¿no? Jala una base de fanáticos y que también ha demostrado que, pues, que es muy buen piloto. Entonces, no he tenido la oportunidad de conocerlo el día que vino que le hiciéramos el asiento, porque le hacemos los asientos en mi departamento. Ese día yo Ajá. estaba, creo que fue un lunes, de hecho, estaba súper ocupada y no tuve la oportunidad de bajar a saludar, pero bueno, digamos que tratando de evitar el hecho de que solo hay espacio para dos titulares, creo que es algo muy, muy positivo para el equipo y que ojalá también tenga la oportunidad, pues de demostrarlo, ¿no? Yo creo que nos daría un muy buen toque. Ojalá, ojalá que sí. Oye, mi Dalia, a ver, ya para cerrar, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde quiere llegar Dalia? Quizás un poquito cliché, pero me encanta la industria. Eh, yo siempre he querido estar, o sea, mi sueño siempre ha sido estar a cargo de una fábrica completa. O sea, desde que era chiquita, las fábricas de producción me encantan porque me encanta ver cómo se hacen las cosas. Me gusta mucho trabajar con la gente y siempre he querido ser la directora, COO, general manager de todo un grupo, ¿no? De una fábrica grande. Obviamente Fórmula 1 me fascina y últimamente algo que también nutre mucho ese sueño es el hecho de que entiendo que pues que también está cambiando la visión de las niñas y de las generaciones que vienen, ¿no? Entonces quiero seguir teniendo la oportunidad de abrir puertas y de poder hacer cosas que sigan cambiando el curso de la historia desde mi trinchera, pero me encantaría que pudiera tener un impacto más allá del éxito personal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se Bien. viene Dalia Motors, así que anotalo si querés para Dalia el Motorsports. Sí, corto plazo. ¿Eh? sí, algo así. Muy bien, muy bien. Formula One Team. Eso. Sí, Muy bien. Oye, Dalia, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos compartan alguna anécdota, algo que hayan vivido, chistoso, triste, lo que quieras. Entonces nos encantaría que, ya nos contaste varias y muy buenas, la verdad, pero si nos pudieras compartir una anécdota para cerrar este episodio, nos encantaría. sí. Y yo creo que voy a aprovechar para seguir en el tono de ahorita ya que estamos en mujeres en el deporte y todo eso, porque me gusta mucho, sí, como resaltar el trabajo que hemos hecho y pues todavía lo que falta, ¿no? Me parece que fue 2022-2023 cuando lanzamos la iniciativa de Racer. No sé si se acuerden que era para, bueno, en primera, pues traer una academia de niñas con visión a tener la primera piloto mujer, pero también traer más mujeres al deporte, ¿no? Entonces fue Otmar precisamente y la que era la directora de recursos humanos en ese momento que nos hicieron el deployment y demás. Es una iniciativa muy padre, se va a hacer el media release, bla, bla, bla. Y me acuerdo que después de eso fui a ver a Otmar y le dije, pues está muy padre tu iniciativa, qué padre que quieras traer a la mujer, mujeres piloto, qué padre que quieras reclutar más mujeres y demás, pero ¿qué vas a hacer para asegurarte que las mujeres que ya estamos aquí queramos seguir en tu equipo y que sepamos que este es el mejor lugar para trabajar? Y Otmar me quedó viendo y me dijo, a ver, Dalia, yo soy un hombre blanco mediana edad, que toda su vida ha sido un hombre de negocios y que toda su vida ha traído el sustento a una casa donde está una esposa que se ha dedicado solamente a cuidarme a los hijos. ¿Cómo quieres que yo te responda qué voy a hacer por ti si no tengo la más mínima idea de qué es lo que tú necesitas? ¿Por qué no mejor me dices qué quieres? Dije, ok. Le dije, ok. Dije, ¿ya revisaste la política de maternidad? No, pero pues si me lo estás diciendo es porque debe ser muy mala. Sí, es malísima. ¿Ok? ¿Cuánto? No, pues tanto.
Ok, ¿y cuál es la estándar? El doble. Perfecto, ¿qué más? Y le dije, hay un entrenamiento que yo tomé cuando estaba en Rolls-Royce, es enfocado mujeres, liderazgo, y ha sido algo que me ha cambiado la vida, bla, 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 debemos traerlo. Me dijo, ok, dalo por hecho. Y la verdad es que fuimos el primer equipo de Fórmula 1 que trajo ese entrenamiento. Ya ha habido varias generaciones de chicas que lo toman y también mejoró muchísimo la política de maternidad en el equipo, que para mí es súper grande, ¿no? Ay, claro. Entonces, es algo que me encanta. Y felicidades también por eso, porque sabes que Muy bueno. justo, Dalia, eso es importante, o sea, no solamente es que lleguemos como mujeres, sino que abramos el camino y que ¿cómo dice? Les enseñemos nuestras necesidades. O sea, un hombre no va a saber todo lo que una mamá necesita para maternar, ¿no? Necesitamos explicarles todo el esfuerzo y todo lo que conlleva, físico, mental, económico, todas las áreas, ¿no? Entonces, Sí, claro. que existan más mujeres como tú, Dalia, que ayuden a las otras a crecer, por favor. Ay, muchas gracias. Sí, es un trabajo que todavía nos falta mucho. Después traté de explicar por qué la política para los hombres también es importante Claro, y eso para claro. apoyar a las mujeres. Eso ya no me lo entendieron bien, pero bueno, paso a paso. Pero sí, me dio mucho orgullo porque poco tiempo después hubo un par de chicas que se fueron de maternidad y me conmovió mucho. Ay, Muy padre. qué bueno. Sí, no, a Claro, ver, empezás a ver hombres los y mujeres, resultados. todo es importante, pero bueno, sí. Es Claro, está parte. muy bien. Los hombres muchas veces nos damos cuenta de muchas cosas, pero en más de una ocasión nos hacemos los distraídos para que se ocupen ustedes. ¿Eh? Está todo planeado. Sí, Claro. Guiño, guiño. claro. Ay, no. Bueno, Bueno, un placer, ¿eh? Para mí, un gustazo. La verdad que me gustaría repetir esta charla más adelante. sí, Cuando Dalia, ven quieran. más veces, por favor. Nos encantó tenerte. Sí. Ay, muchas gracias. Pues cuando quieran, ya tienes mi contacto y claro que sí, con todo gusto. Oye, ¿algún mensaje que le quieras dar a chicas de nuevas generaciones? Pues yo creo que es el perder el miedo. Tenemos que confiar más en nosotras mismas. A las mujeres nos cuesta mucho trabajo y la verdad es que es justificable, ¿no? La falta de representación y todo este tipo de cosas, los desafíos, sí enfrentamos más desafíos, sí hay más cosas que tenemos que resolver, pero no lo hace imposible y yo creo que pues al final del día nos hace más fuertes y es un camino bastante que da mucha satisfacción y que también tiene muchas cosas padres que explorar, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que creyeran en sí mismas y que se aventaran y que se avienten a lo que sea y que busquen mucho apoyo. Yo la verdad es que tardé mucho tiempo, fue hasta el año pasado, ahora que les conté de mi mentor y demás, que busqué apoyo enfocado para mí como mujer líder que está teniendo tal y tal problema, ¿no? Y no me había dado cuenta que eso existía y no me había dado cuenta de lo importante que eso era. Entonces, que lo hagan desde el principio, yo creo que puta, cambiaría la historia, pero súper rápido. Mm, Wow. muy bueno. Buen consejo. Muy buen consejo. Bueno, pues formuleros, ahí está una historia inspiradora, una mujer orgullosamente mexicana y que además es excelente en su trabajo. Así que bueno, ahí está Dalia Ramos. Muchas gracias, Dalia. Éxitos, muchas gracias. Gracias, gracias, hasta luego. Y así Sánchez le saltó la lengua de adelantamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.